¿Sí? Vale, gracias, Juan. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos y sobre todo muchísimas gracias por venir aquí a un tema que, bueno, a ver, escuchar hablar de un tema que no es muy habitual escuchar y además una tarde de viernes súper soleada después de mucho tiempo de lluvia que, vamos, yo me imaginaba que no iba a venir casi nadie, así que os agradezco un montón que os hayáis acercado hasta aquí. Bueno, mi nombre es Daniel y yo soy pues, uno de los impulsores de una colección que tenemos en la editorial Bellaterra, en la que publicamos este libro. Este ya es el segundo libro de la colección y es una colección que en la editorial titularon Marxismos Negros. ¿Y qué quieren decir con este concepto? Con este concepto, algo, la verdad, que es muy sencillo. Es básicamente recuperar y, sobre todo, publicar en castellano, que es muy poco conocido, los aportes de la crítica marxista de la economía política hechos como pensados desde la experiencia histórico-social de los pueblos negros, ¿no? Creo que, vamos, es algo que la mayoría de aquí sabréis, que el canon como más tradicional y más conocido del marxismo suele ser bastante centrado en Europa, ¿no? Esto que llamamos eurocentrismo, y entonces, bueno, pues en la editorial pensamos que hay aportes desde otros lugares del mundo marxistas que dan muchísima luz sobre aspectos del capitalismo que a lo mejor pues desde aquí, desde el centro del capitalismo en Occidente, pues no se ven tanto, ¿no? Entonces, bueno, es así de sencillo, ¿no? Por el proyecto con el que comenzamos y bueno, solamente comentar que, claro, aquí en Traficantes de Sueños, que por cierto agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayan dejado el espacio, se tradujo un libro que a lo mejor conocéis de Frederick Robinson que se llama Marxismo Negro. Entonces, bueno, solamente como para hacer una pequeña aclaración de que no es el concepto de Frederick Robinson, para quien lo conozca, con el que trabajamos en este proyecto, ¿no? Frederick Robinson realmente está haciendo como una metáfora, un juego de palabras, y él está haciendo una crítica muy fuerte, de hecho, a la tradición marxista, y está planteando una idea mucho más cercana a que realmente el marxismo, básicamente casi negando la posibilidad de que sea una teoría que tenga expansión universal, ¿vale? Que pueda tener condición de posibilidad de ser universal. Bueno, desde nuestro proyecto editorial no pensamos así, si confiamos en la posibilidad de la universalidad del pensamiento marxista, lo único que creemos que esa universalidad se tiene que construir, como decía Aimé Césaire, un gran marxista de Martinica, a fuerza de pluralidad, ¿vale? Es decir, él tenía una frase muy bonita en su carta de renuncia al Partido Comunista, por cierto, donde está diciendo que él no reniega del marxismo ni del comunismo, que lo que reniega es de ese marxismo y ese comunismo que tratan de cancelar una experiencia histórica y que todas las experiencias históricas tienen que tomarse en cuenta para construir ese ideal de universalidad que plantea la teoría marxista para liberar a los seres humanos de la explotación. Entonces, bueno, esta básicamente es la idea con la que empezamos esta línea editorial. El primer libro lo presentamos el año pasado, también en esta casa, en Trafis. Un librazo, se llama Bolchevique Negro, de Harry Haywood, una autobiografía maravillosa que os súper recomiendo. Está subido el vídeo ahí arriba en el YouTube. De hecho, participó Nora también, que hoy aquí nos acompaña en esa presentación, y hasta tuvimos la posibilidad de contar con uno de los hijos de Harry Haywood, que está vivo y que vino de Estados Unidos para participar en la presentación. Fue un evento muy bonito. ¿Y hoy qué traemos aquí? Pues traemos el segundo libro, intentamos ir al libro por año, más o menos. Un libro de un carácter muy diferente, ¿no? Aquel era, bueno, pues un libro de un comunista afroamericano, el de Bolchevique Negro, una experiencia de vida, también teórico, un gran teórico. Él se le considera uno de los fundadores de la teoría del colonialismo interno, una teoría muy interesante, que hace una aplicación de la crítica de la economía política al contexto de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Y este es más, bueno, el libro de un gran académico, Hakim Adi, es un intelectual británico, y considerado uno de los grandes intelectuales sobre temas de panafricanismo a nivel mundial. Es decir, estará dentro de los 10 grandes intelectuales sobre temas de panafricanismo a nivel mundial. Pero más concretamente de este tema, que es de los vínculos que ha existido entre las agendas y los movimientos panafricanistas y los movimientos comunistas, quizá aquí ya le tenemos en el top 5, digamos, ¿no? Es verdaderamente un gran historiador. Esto es importante decirlo, él es historiador. Aquí, bueno, ahora le presento, pero nuestro primer ponente es Antumi Asige, que también es historiador y además también es panafricanista. Y bueno, pues tenía todo el sentido que le invitáramos hoy aquí, ¿no? La clave, esto es importante decirlo, del libro es histórica. Entonces es un libro que está realizado después de más de 10 años en archivos de todo el mundo.
donde se va específicamente, él se concentra en un caso de estudio. Mirad, qué tochazo, de verdad, es un tochazo enorme, un tochazo complicado de terminar, y él se concentra muchísimo, concretamente, en una organización de trabajadores negros que hubo en la Tercera Internacional. Entonces, bueno, pues se va a archivos de todo el mundo. Además, es la época en la que, cuando estaba construyendo el libro, en el que se abrieron los archivos de Rusia, el Regasky se llama. Bueno, son unos archivos muy importantes, de hecho han sido también muy utilizados ahora para buscar información de voluntarios de la Guerra Civil Española, que había muchos materiales allí. Vamos, ha sido todo un hallazgo que hayan abierto esos archivos de la URSS. Y él se basaba mucho en estos archivos y, bueno, y plantea, realmente, este fue un ejemplo en el que la agenda panafricanista y la agenda comunista confluyeron. Y confluyeron de manera muy potente y, de verdad, tiraron para adelante teorías, pensamientos, acciones, organizaciones, y fue una experiencia muy interesante, ¿vale? Ahora, ¿por qué? Y ya con esto termino para escuchar a nuestros ponentes de hoy. Hakim Adi lo llama este libro Panafricanismo y Comunismo, ¿no? Me decía hoy, antes de empezar esta charla, Antumi me compartía que, bueno, que de panafricanismo el libro no habla mucho, ¿no? Me dice, se podría llamar, oye, la organización de los trabajadores negros dentro de la Comité, ¿no? Dentro de la Tercera Internacional, y es cierto. Pero, bueno, yo creo que la intención de Hakim en este libro es decir, bueno, hubo una organización, que es la que yo estoy estudiando, que desde una óptica panafricanista, ¿vale?, confluyó con el horizonte y la política de los partidos comunistas a nivel internacional. Entonces, él llama a su libro Panafricanismo y Comunismo, que no lo leo aquí, y además este verano pues estuvimos en Cuba, pude estar con él en Cuba, y se lo pregunté directamente, pero yo tenía la intuición de que era por esto, que es que hubo un libro muy famoso, bueno, ahora ya menos conocido, pero que en esa época era muy famoso, a finales de los años 50, que se llamaba Panafricanismo o Comunismo. Es un libro escrito por George Padmore, un militante fantástico del que se habla mucho también en este libro. Es un militante afrodescendiente de Trinidad y Tobago, que, bueno, pues está muy implicado en las organizaciones de la Tercera Internacional Comunista, y hay un momento en el que, bueno, pues la Internacional Comunista, especialmente la URSS, cambia un poco la agenda en el año 35 y apuestan por los frentes populares contra el fascismo. Y entonces George Padmore, que está en un puesto de dirigencia de este tipo de organizaciones dentro de la Internacional Comunista, pues dice, oye, a mí este cambio de agenda, a ver, lo entiendo, porque evidentemente Rusia tiene allá a Alemania al lado y están a punto de tener una guerra, y es normal que quiera una alianza con las potencias capitalistas para enfrentar esta situación por una cuestión táctica. Dice, pero es que desde los pueblos negros este tacticismo no lo entendemos, porque nosotros llevamos sufriendo a los ingleses y a los franceses desde hace cientos de años, tratándonos como los nazis tratan a los judíos, y casi nadie aquí ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, ya llevaban un tiempo teorizando sobre el racismo en clave marxista, en clave de clase, de análisis de clase, y vamos, no les cuadra, y entonces él se sale y termina pues militando en el movimiento panafricanista, se va a África, es asesor, por ejemplo, del presidente Nkrumah, es decir, es una figura muy importante. Y publica este libro, Panafricanismo o Comunismo, un libro muy duro contra el movimiento comunista internacional, donde básicamente plantea que si los pueblos negros se quieren emancipar, el comunismo no es el camino, sino que es el panafricanismo. Dentro del movimiento panafricanista defiende una línea más socialista, ¿no?, pero sí que ahí rechaza completamente el movimiento comunista. Entonces, Hakim, que está más del lado así de defender el movimiento comunista internacional, sí que considera que ese libro a lo mejor hizo bastante daño en entender que podían ser dos agendas diferenciadas, la del panafricanismo y la del comunismo, y la hipótesis de este libro es, oye, no tiene por qué. Pueden tener una confluencia, y además la han tenido. Y yo, como historiador, pues lo voy a demostrar aquí en un libro de 500 páginas, poniendo ejemplos de cómo eso ha pasado y además cómo ha sido productivo, etc. En fin, creemos que la publicación de este libro aquí, que es algún tema súper desconocido y que de esto casi en castellano no se ha publicado, es interesante en términos académicos, y ya con esto termino, también creo que en términos políticos. Porque en el movimiento antirracista también hay muchos debates sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué va antes, la clase, la raza? Estos son debates que siempre se tienen en las organizaciones. Y bueno, yo creo que tanto a las organizaciones comunistas hoy en día todavía les cuesta introducir temas como el racismo, etcétera, que sí se trabajan desde el panafricanismo, como a veces también a las organizaciones antirracistas, pero les cuesta confluir a veces con agendas más de clase social. Entonces, bueno, pues pensamos que políticamente el libro puede tener una utilidad de plantear de, oye, pues hubo experiencias de confluencia
y consideramos que pueden seguir para adelante. Entonces, bueno, considero que cada vez yo soy profesor en el instituto, cada vez tengo más alumnado migrante, cada vez veo que el racismo es un problema social más acuciante y, bueno, pues yo como marxista considero que este libro es interesante y nos da claves como para avanzar y tomar más en serio este problema desde esta clave, ¿vale? Lo voy a dejar aquí y os voy a presentar a los dos maravillosos ponentes que tenemos hoy en día para contar este libro. Vamos a empezar con Antonio Ipasigé, que me imagino que ya aquí la mayoría lo conocéis, es presidente del Consejo contra la Discriminación Racial y Étnica, para la eliminación de la discriminación racial o étnica. Y bueno, y ante todo me comentaba, oye, yo soy historiador, ¿vale? Soy historiador y panafricanista. Y bueno, yo creo que aquí en el Estado español es de las personas más de referencia que tenemos sobre estos temas del panafricanismo, así que agradezco un montón que haya venido. Le contacté hace como 3 meses o por ahí. Es un libro muy grande, yo sé que Antumi tiene una agenda muy complicada, así que Antumi, te agradezco muchísimo que estés hoy aquí con nosotras en el suceso. Así que nada, os dejo con él. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias por ponerme ante este libro y hacérmelo leer, porque, claro, no, como os ha dicho, pues no tengo tanto tiempo generalmente, entonces, bueno, me he sentido un poquito también en la obligación de leerlo con profundidad, porque no me gusta presentar cosas que no conozco, ¿no? Entonces, bueno, a Hakim Hadi yo ya la conocía de antes, hace tiempo, porque cualquier historiadora, sobre todo interesado en el panafricanismo, pues tiene que saber quién es Hakim Hadi. Es bastante curioso señalar algo, y es que se le considera el primer historiador, profesor de universidad afro del Reino Unido, lo cual es absolutamente increíble que en el Reino Unido, hasta muy tarde, hasta final del siglo pasado, no haya habido historiadores afro en las universidades. Algo absolutamente increíble. Cuando se nos habla de que, quiero meter este inciso porque ahora voy a hablar de la historia africana importa, ¿no? Él lanzó una serie de campañas en su momento, creó una asociación de historiadores jóvenes y él estuvo difundiendo la historia en muchos ámbitos, no solamente en la universidad, sino que él empezó difundiendo la historia en colegios de primaria, en prisiones, en centros de reforma, en centros culturales, y esto también lo he hecho yo, entonces me siento como muy identificado con él, ¿no? Él también es afro-mestizo, por cierto, de padre nigeriano y madre británica blanca, y esto tiene una importancia también a la hora de la identidad, ¿no? Porque muchas personas que somos afro-mestizas muchas veces tenemos que poner acento en una de las dos identidades, o qué hacemos, ¿no? ¿Dónde estamos y tal, ¿no? Entonces esta problemática existe y a él se le nota también un poco, ¿no? Pues él fue el impulsor de esta asociación de jóvenes, estudiantes, por la historia, y también del lema este de la historia africana importa, uno de los lemas que lanzó al mundo. Y me parece fundamental esta cuestión porque siempre estamos con esta idea de que los países excolonizadores son los que tienen que tener instituciones académicas dedicadas a la historia de África, y el resto, pues bueno, como no tuvieron colonias, pues vamos a ver, la historia africana importa, la historia africana es parte de la historia de la humanidad, es el origen de la historia de la humanidad y es el hoy de la historia de la humanidad, ¿no? Y me parece, bueno, pues que siempre hay que poner esto encima de la mesa. No puede ser que en las universidades hoy en día una persona se pueda graduar en historia sin haber estudiado 2 o 3 asignaturas de historia de África. Y esto está ocurriendo, ocurre en España, pero es que ocurre, que ya llama mucho la atención, en Gran Bretaña y en Francia, por ejemplo, ¿no? Y de ahí que en el año 2011 tuvimos a Sarkozy diciendo en África que los pueblos africanos, o sea, un presidente francés, diciendo que los pueblos africanos no tienen historia. 2007 fue, en Senegal, diciendo que los pueblos africanos no tienen historia y que el hombre africano, así lo dijo así, con estas palabras, vive atado a la repetición cíclica de la naturaleza y no se embarca en la aventura humana de la historia. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Es lo que yo llamo el borrado de la historicidad de los pueblos afro, de los pueblos negros, ¿no? Es decir, es como que si la historia solamente pudiera estar dirigida por los pueblos blancos y algunos pueblos asiáticos, pueblos europeos y pueblos asiáticos. Y el resto de pueblos están en la antropología, en la etnicidad, en las costumbres milenarias que nunca cambian y en sociedades estáticas y toda esta cuestión. Entonces,
me parece muy importante este lema de la historia africana importa. Por cierto que pronto sacaré un documental sobre esto. Sí, sí. Ya está en producción, ya casi terminado. Y vamos, que es la historia del 25% de la humanidad hoy por hoy. Y es la historia del inicio de la civilización, de la ciencia, del conocimiento, de muchas realidades, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, yendo al libro. La verdad que el título será una provocación, está clarísimo. ¿Habla de panafricanismo? Sí habla de panafricanismo, pero de puntillas. Lo que sí habla es de muchas personas activistas que estuvieron en el panafricanismo, pero que estuvieron mucho más implicadas en el comunismo. Y que luego pues acabaron, en la mayoría de los casos, mal con la Comintern o con otras estructuras del Partido Comunista y se salieron, ¿no? Y entonces habla de esas confluencias, de esos intentos sobre todo, de esos intentos de confluencia que en algunos momentos funcionaron, en otros momentos no funcionaron. Había agendas diferentes por parte de los pueblos negros y por parte del Partido Comunista de Rusia, por ejemplo, ¿no? Y sí habla de personas que estuvieron en el panafricanismo, pero claro, quien no sepa lo que es el panafricanismo pues se va a perder un poco. Entonces lo interesante sería saber un poco lo que es el panafricanismo antes de emprenderla con el libro. Y entonces ahí se puede entender qué sentido tiene que él haya puesto la palabra panafricanismo en el título, ¿no? Porque realmente yo creo que debería titularse así, la Comintern y ¿cómo es el sindicato? El Comité Sindical Internacional de Trabajadores Negros. Porque realmente el 80% del libro va sobre esto, ¿no? Ahora, es un libro académico muy denso, es un ejercicio de historia que a mí me gusta como historiador, porque es una historia bastante neutra y bastante detallada, o sea, muy detallada, muy de rata de archivo, como se dice coloquialmente, muy de rata de biblioteca, muy de intentar saber las motivaciones de cada cual en cada momento y todo este tipo de cuestiones, y por qué unas personas se orientaban de tal forma, por qué actuaban de tal forma, de tal otra. Con lo cual, por ejemplo, como manual para historiadores me parece fantástico. Es decir, una persona que quiera aprender la carrera de historia y sepa que dentro de la carrera de historia hay muchas tendencias, ¿no? Está la autobiografía que has mencionado, que también es historia, está otro tipo de historia más general, está la historia local, ¿no? Y está este tipo de historia de coger un tema y desmenuzarlo al máximo y ir al máximo detalle, con lo cual es un ejercicio de virtuosismo histórico sin duda alguna, ¿no? Pero también es denso, ¿eh? Hay que advertir que es bastante denso. Tenemos que promocionar. Efectivamente, hay que saber, hay que decir la verdad, el libro es fantástico, pero hay que saber que hay en lo que se mete uno, ¿no? Entonces, este es el libro. Entonces, respecto al panafricanismo, porque claro, en el libro no se da una explicación de lo que es el panafricanismo, se asume que ya se sabe, ¿no? Se asume que ya se sabe lo que es el panafricanismo, se asumen muchas cuestiones, ¿no? Aparte, es un libro que viene de una tradición anglosajona en la que hay muchas cosas que ya se saben. Entonces, casi no hace falta ni explicar quién es Padmore, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí sí que necesitamos saber algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es el panafricanismo? Bueno, es lo que voy a hacer yo ahora en 10 minutos, si se puede, porque es extremadamente difícil. Bueno, panafricanismo es un movimiento social y político de hermanamiento de los pueblos africanos del mundo, africanos y afrodescendientes, ¿no? En el panafricanismo no hay diferencia entre africanos y afrodescendientes. Es decir, si una persona ha nacido fuera del continente pero es de ascendencia africana, se le considera africana igual. Entonces, este movimiento, ¿cuándo y dónde se origina? Se origina en el Caribe. Se origina en el Caribe y está inspirado en sus inicios por la Revolución Haitiana. Entonces, la Revolución Haitiana es una revolución muy poco conocida, muy poco explicada, no está en muchas instituciones, no se explica, no se cuenta, pero si tenemos que medir las revoluciones por la profundidad del cambio social que provocan, para mí es la revolución más importante de la historia de la humanidad, sin duda. Porque es una revolución en la que las personas que se rebelan son las personas esclavizadas. Y claro, no hay mayor nivel de opresión que la esclavización. Y no solamente eso, abolen la esclavización y no la reinstauran, porque en momentos anteriores de la historia, personas esclavizadas se habían rebelado, pero se había reinstaurado la esclavización, ¿no? Entonces, es este movimiento de lucha en Haití, en principio no lleva la etiqueta panafricanista. En principio no lleva la etiqueta panafricanista, pero sí es un movimiento político que conecta culturalmente con la raíz africana. Entonces tenemos
un grupo de personas que vivían en Haití, que estaban esclavizadas, que su origen estaba en Dahomey, estaban en el oeste de África, que habían sido llevadas masivamente allí, que agarraron los principios de la Revolución Francesa, los llevaron a las últimas consecuencias, diciendo, bueno, es que la Revolución Francesa también es para nosotros y más allá, ¿no? Y no solo para nosotras y nosotros, ¿no? Por cierto que hubo muchísimas mujeres en los inicios de la nación haitiana, ¿no? Entonces es una de las primeras veces en las que vemos que hay un movimiento que está en la diáspora, que se siente africano, que reivindica elementos culturales africanos y que es revolucionario y que pretende la justicia social y el avance, ¿no? A partir de ahí se crea un espíritu de rebeldía en el Caribe, pues hay tantísimas autoras y autores del Caribe, porque muchas autoras y autores del panafricanismo les conocemos en Gran Bretaña, les conocemos en Estados Unidos, pero son del Caribe. Y beben de esas fuentes del Caribe, de la rebeldía del Caribe, de las primeras repúblicas negras, de las primeras repúblicas de... Es importante las repúblicas negras, no desde el punto de vista del esencialismo, sino desde el punto de vista de que el sistema esclavista había difundido la idea de que las personas negras no podían gobernarse a sí mismas, que eran salvajes, que no podían gobernarse a sí mismas, que por eso necesitaban a las personas blancas que estuvieran encima de ellas para controlar esas sociedades. Entonces, el hecho de que hubiese repúblicas negras que funcionaban, mal que bien, pero que funcionaban, pues insufló de ánimos a muchas comunidades negras del mundo, ¿no? Muchas personas de las diásporas africanas. Entonces, bueno, para hacer un resumen muy rápido, en ese magma del Caribe pues surgen muchas ideas y la mayoría de las ideas se orientan o están muy cercanas al socialismo y al comunismo, son cercanas, ¿no? Entonces hay vasos comunicantes, hay comunicación, sobre todo yo creo que lo que me parece más interesante es la teoría del sistema mundo, ese tipo de ideas de que desde el Caribe se estaba forjando la idea de que el racismo forma parte de la estructura del mundo, de la estructura de explotación del norte sobre el sur, o de los pueblos blancos o los pueblos negros, y otros muchos pueblos, ¿no? Y que es un sistema económico, sin duda alguna, pero que tiene como fundamento ideológico en la falsa idea de la raza, ¿no? Entonces, bueno, hay esos vasos comunicantes ahí. Entonces, hay como dos vertientes del panafricanismo, tenemos que hablar de las dos, porque yo entiendo que desde los movimientos de la izquierda, y a mí también, pues muchas veces yo me considero de izquierda, nos chirría un poco determinadas líneas del panafricanismo, ¿vale? Pero están ahí. Entonces, hay un panafricanismo que sí, que habla de emancipar a las masas, de que las masas se autoempoderen, de una democracia colectiva, de un sistema económico anticapitalista, hablan de todo esto. Pero hay otro panafricanismo que se acerca un poco al imperialismo europeo y lo que viene a decir es, os vamos a dar de la misma medicina, es decir, nos habéis oprimido a través del imperialismo, pues vamos a crear un imperialismo negro y con eso os vamos a contestar. Entonces, esas dos vertientes del panafricanismo están ahí y hay que saberlo, están peleadas entre sí, siempre han estado peleadas, pero a ambas se les llama panafricanismo. Pan, de la palabra griega todo, y africanismo, es decir, África no solamente es África, sino también las personas descendientes de africanas y africanos que viven fuera, ¿no? Entonces están esas dos líneas de pensamiento. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues las tenemos personificadas. Hubo muchos personajes en William Edward Burger Du Bois y Marcus Garvey. Entonces, Marcus Garvey representa el intento de crear un imperio negro. Llamamiento a todas las personas africanas, o a la mayoría de los que pudieran, a regresar al continente africano para crear una estructura militar, con una iglesia propia, con estructuras muy verticales, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que, a pesar, y por otra parte muy esencialista en lo racial, que eso es la mayor preocupación que tenemos algunos panafricanistas, que siempre hay quien cruza la línea entre defender la identidad racial como una forma de liberarse de las categorías opresoras y aquellas personas que ya van más allá y hablan de la raza como tal y creen en la raza. Y de hecho creen en la propia superioridad de la propia raza, ¿no? Entonces esa línea es muy difícil, ¿no? Entre la resistencia, lo que es la resistencia identitaria, con la cual tú te tienes que afirmar respecto a lo que eres, y cruzar la línea ya, entrar en el terreno del nacionalismo negro y otras cuestiones que son más complejas, ¿no? Que son más problemáticas, mejor dicho. Bueno, entonces tenemos a Garvey y tenemos a Du Bois, ¿no?
Entonces, Du Bois pues se opuso mucho al proyecto de Garvey. Y esto también lo quiero señalar, porque cuando hablamos de movimientos negros tenemos que saber que somos personas afro, o designadas como afro, o consideradas afro, más de 2.000 millones de personas, y no vamos a pensar igual, ni tenemos por qué pensar igual, y en cada país hay varios movimientos. Y algunos de esos movimientos son panafricanistas y otros no son panafricanistas. Hay otros tipos de movimientos que no están dentro del panafricanismo. Por eso quiero introducir la complejidad de la cuestión, que no es una cosa tan fácil como para decir todas las personas negras son panafricanistas. No, hay de todo. Y hay personas que son de derecha, de extrema derecha, ultracapitalistas, un poco de todo, una mezcla de una cosa y de la otra. Por eso venía el ejemplo de Marcus Garvey diciendo que vale, él era esencialista, creía en la pureza de la raza, creía que las personas mestizas no deberían existir, básicamente, pero por otra parte era muy antiimperialista. Era muy antiimperialista. Tenía una política activa de antiimperialismo y de empoderamiento de las masas negras. Eso es así. Estamos hablando de los años 20 del siglo XX, años 30, estaban totalmente desprovistas de cualquier guía ideológica, vamos a decir, que las empoderase en un camino para enfrentarse a la opresión que sufrían en tanto que masas trabajadoras de la diáspora, ¿no? Entonces, no podemos juzgar fácilmente, es lo que vengo a decir, no podemos juzgar fácilmente con las mismas categorías sociohistóricas que han pasado los pueblos de Europa a los pueblos de África. Es decir, podemos encontrarnos con reyes o emperadores que objetivamente desde la izquierda de Europa se considera eso pues, como una estructura de opresión, que son liberadores, que tienen aspectos de liberación por lo menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se están enfrentando a otra estructura, es decir, los reyes de España pues, normalmente no se tienen que enfrentar a nadie más, con lo cual estaban libres para ejercer su opresión sobre sus pueblos. Pero muchos reyes y reinas de África se tuvieron que enfrentar al colonialismo, con lo cual hay que analizar esa vertiente suya de anti-imperialistas que tenían y de anticolonialistas, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Se entiende un poco por dónde voy, ¿no? Entonces tenemos esa vertiente y tenemos la otra vertiente de Du Bois, que ya me gustaría que le citara más, pero bueno, se ve que... Bueno, Hakim Adi es un experto en panafricanismo y de hecho uno de los libros de cabecera de cualquier persona que es suyo, que es precisamente una historia del panafricanismo. Entonces ahí sí que lo explica todo con todo lujo de detalles y además me parece muy interesante también de él que habla de la mujer en el panafricanismo, las mujeres en el panafricanismo, ¿no? Porque era algo, pues un asunto hasta hace 10 años borrado, que estaba silenciado. Bueno, entonces tenemos la vertiente de Garvey, que él intentó este proyecto de Back to Africa, volver a África, y fracasó por cuestiones técnicas, se le acusó de fraude, pero realmente no fue fraude, fue un problema técnico, y acabó exiliado en Gran Bretaña y murió pues, en la más absoluta miseria y tal, después de haber llevado una organización de más de 2 millones de seguidores, ¿no? 2 millones de personas que estaban apuntadas a la UNIA, Universal Negro Improvement Association, y que eran personas que pagaban cuota ahí y que participaban en reuniones y todo esto, ¿no? El espíritu de Garvey continuó durante mucho tiempo en el sur de Estados Unidos, en el Caribe, etc., empoderando. Por una parte, derivó hacia el nacionalismo negro. ¿Qué era el nacionalismo negro? Era básicamente la idea que tenían algunas personas de la diáspora negras que se sentían que debían separarse de las personas blancas y crear un estado propio, crear estructuras propias y relacionarse lo menos posible con las personas blancas. Eso sería el nacionalismo negro. Y luego, pues otras personas derivaron al panafricanismo y algunas pasaron por todo ello. Por ejemplo, Malcolm X pasó por las dos cosas. Su padre era garveyista, él pasó por los musulmanes negros, que es puro nacionalismo negro, y luego, después de salir de los musulmanes negros, pasó al panafricanismo. Y ahí es cuando se convirtió en peligroso. Claro, ahí es cuando se convirtió, ahí es cuando lo mataron. Le mataron porque él empezó a reunirse con los líderes africanos de los recientes países independizados, y claro, y con Fidel Castro y con muchos líderes anticoloniales, y puso encima de la mesa que había que denunciar a Estados Unidos por el racismo en Naciones Unidas. Entonces ahí dijeron, ¿no? Entonces ahí fue cuando lo mataron. Entonces, bueno, para que entendamos el magma. Entonces, el panafricanismo clásico, lo que llamamos el panafricanismo clásico, está más liderado por la línea de Du Bois, en la que luego se estudió Padmore o Kwame Nkrumah.
Entonces, que no fue Henry Sylvester Williams el primero que inició esta línea de panafricanismo congresual, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué hacían los panafricanistas congresuales? Hacían una serie de reuniones, de mítines democráticos, horizontales, porque esta es la diferencia con el calvinismo es más mesiánico, más vertical, ¿no? Más de la idea de que va a haber un gran personaje, que va a liderar al pueblo negro. En el caso del panafricanismo congresual se trata de reunirse en congresos, de hablar, de discutir los problemas de la diáspora afro, de los pueblos africanos, y se hicieron una serie de congresos. Empezaron en Gran Bretaña, Francia, Portugal, varios países, Estados Unidos, que por cierto, el cuarto congreso de Estados Unidos lo organizó la Liga para la Paz, que era una organización de mujeres afro, principalmente, no solo afro, pero principalmente afro. O sea, el cuarto congreso panafricano fue organizado por mujeres. Y el cuarto congreso panafricano que se organizó en Estados Unidos fue el último que lideró Du Bois. Pero Du Bois tenía esta visión, era socialista, pero no comunista. ¿De acuerdo? Él tenía una teoría que era la del comunalismo. Venía a decir como que el comunismo viene de una historia, que es la historia de Europa, de la historia del capitalismo en Europa, de las clases trabajadoras en Europa, pero en África no tenemos una clase obrera tan numerosa o tan porcentualmente importante, salvo Sudáfrica, Kenia, un poco el norte y tal, ¿no? Pero la mayor parte de lo que hay en África es campesinado. Entonces él decía que lo que correspondía a los pueblos africanos era el comunalismo, se parecía un poco al comunismo, y para que quien pueda saber un poco de esto, se acerca mucho a la idea de Nyerere, la Ujamaa y todo esto. Entonces son ideas socialistas, están muy cercanas, en su tiempo estuvieron muy cercanas, aunque luego se han alineado con los no alineados, pero estaban más cercanos al bloque comunista que al resto, sin duda alguna, pero no eran netamente comunismo. Entonces, a partir del cuarto congreso panafricano, Du Bois tuvo que dejar, porque ya estaba un poco mayor y tal, y entonces tomaron el relevo George Padmore, que había salido totalmente arrepentido de su relación con el comunismo, estaba muy enfadado con el comunismo, pero bueno, tú te enfadas con alguien con quien tienes muchas similitudes. Con alguien con quien tú te sientes completamente ajeno o tal, te da igual, realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con Padmore? Padmore estuvo mucho tiempo involucrado con el comunismo, tuvo responsabilidades, con el Comité Sindical Internacional de Trabajadores Negros y luego era el responsable del órgano de propaganda del periódico de Negro Worker, efectivamente. Entonces él se había encontrado con muchas diferencias. Una es la que has comentado tú, ¿no? La principal diferencia es la que comentas tú, es que en un momento determinado el Partido Comunista Ruso Internacional intentó variar su estrategia, pasar de atacar el capitalismo en general a atacar el fascismo específicamente. Y claro que los afro de todo el mundo estaban en contra del fascismo. Particularmente hay una paradoja que parece paradójica, una situación que parece paradójica, y es que el gran movimiento afro contra el fascismo se suscita sobre todo por la invasión italiana de Etiopía, ¿no? Efectivamente, la invasión italiana de Etiopía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, como una venganza porque los italianos habían sido vencidos y aplastados en la batalla de Adua 6 décadas antes, y estaban como deseosos de resarcirse, ¿no? Y volver a crear esa idea de imperio que tuvieron con Mussolini, y entonces invadieron Etiopía, que era la única nación africana independiente, porque Liberia no cuenta, porque Liberia fue una colonia de los afroamericanos, está claro. Entonces, la única nación africana independiente que quedaba en ese momento, en los años 30, era Etiopía. Y entonces, a raíz de la invasión italiana de Etiopía, pues se suscitó un gran movimiento antifascista, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos bloqueó los viajes de los afroestadounidenses que querían ir a combatir a Etiopía contra Mussolini. Pero yo digo que es una paradoja porque en realidad lo que iban a defender era a un emperador. Y ahí es donde están los puntos de fricción que tenemos que intentar entender, porque Haile Selassie era visto como un anticolonialista, a pesar de que era un emperador y de que eran unas estructuras que desde el punto de vista del comunismo serían muy criticables, las estructuras sociales que había en ese momento en Etiopía.
Pero desde el punto de vista afro, lo que se decía era, es nuestra única nación, este es un líder anticolonialista y vamos a defenderle. Entonces, ¿confluye ahí el antifascismo? Sí, pero desde bases ideológicas bastante, un tanto distintas, ¿no? Se puede entender, ¿no? Entonces, por eso yo digo que hay muchas confluencias, pero hay historias distintas, ¿no? La historia africana y la historia europea son diferentes y las relaciones son distintas. Entonces, Estados Unidos prohibió a los que querían combatir en el lado de Haile Selassie viajar, les prohibió. ¿Y qué hicieron? Viajaron a España. Viajaron a España. Y esto es la historia que aquí no se conoce, porque se habla de la Brigada Internacional, se habla de la Brigada Lincoln, que por cierto, de los 85 miembros afro que había en la Brigada Lincoln, se nos cuenta que eran estadounidenses, pero la minoría eran estadounidenses. En realidad la mayoría eran caribeños que o se habían nacionalizado o que incluso habían falsificado el hecho de ser estadounidenses. Y luego la mayoría de combatientes afro que hubo en España por la República fueron cubanos. O sea, la inmensa mayoría, que hubo miles de cubanos. O sea, si hubo 85 afroestadounidenses, lo cual también me da pie muy rápidamente a hablar de las categorías coloniales dentro del anticolonialismo. Es decir, 85 combatientes afroestadounidenses han sido mucho más conocidos que miles de cubanos. ¿Por qué? Porque eran estadounidenses y porque desde Estados Unidos se puede contar más la historia de esas luchas y es como un escaparate mayor. Bueno, entonces, como consecuencia de no haber podido ir a Etiopía, vinieron a España muchos de ellos a combatir porque sabían que los fascistas pues estaban del lado de Franco y todo esto, ¿no? Entonces, hay puntos de conexión como se ve, ¿no? Se está viendo. Pero hay que decir que son historias distintas, ¿no? Es decir, en el continente africano, en la diáspora sí, pero en el continente africano la clase obrera era muy exigua. Entonces, estamos hablando de campesinado. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que se encontró el Che en Bolivia y de las problemáticas que tuvo por eso, ¿no? Entonces, no era fácil establecer la conexión entre la diáspora, que sí podía estar más cercana a la parte comunista, a postulados socialistas, porque eran trabajadores manuales, etc., que el campesinado africano, que estaba en otros postulados. Y luego hay otro punto de desconexión también importante, y es que desde la diáspora el factor racial se ve, se nota mucho. Es decir, se nota, hay una opresión racial clarísima, pero si tú estás en el continente africano, a menos que tengas a un europeo encima, pues puedes vivir toda tu vida sin pensar en la raza. Y por lo tanto, el racismo pues como que no es algo que va contigo. Puede suceder en Sudáfrica sí, en Kenia, en lugares donde hay una minoría blanca importante, o en el norte de África, o en Sudán, ¿no? En estos lugares. Pero en la mayor parte del continente africano, el tema racial pues no es el factor de opresión que se observa. Entonces ahí también había una fractura importante entre las personas de la diáspora que apelaban tanto al factor racial y las personas del continente africano. Yo creo que en parte fracasan bastante este intento porque la conexión que establece el Partido Comunista con los activistas panafricanistas de la diáspora es una conexión en la que ellos intentan reconocer la causa negra. Pero cuando tú llevas la causa negra a África no tiene mucho sentido porque todo el mundo es negro. Bueno, todo el mundo no, pero la inmensa mayoría. Entonces ahí, como causa negra, pierde un poco más el sentido. Entonces, tiene que ser más una causa anticolonial o una causa contra el imperialismo estructural, ese tipo de cuestiones. Y por eso quizás este Comité Sindical Internacional de Trabajo de Negros no consiguió realmente expandirse en el continente africano, que hubiera sido pues, el gran éxito que hubiera tenido esa estrategia. Y bueno, pues eso es el panafricanismo, ¿no? El panafricanismo luego continuó. El congreso más importante es el Congreso de Manchester, 1945. Justo había terminado la Segunda Guerra Mundial, se realizó con el apoyo del Partido Laborista. Importante también tener en cuenta esas tensiones, ¿no? En los momentos en los que gobernaba la izquierda moderada en los países europeos, tampoco desaparecía el colonialismo. Entonces eso también desde el punto de vista de la diáspora negra en muchos casos era como una traición. Es decir, bueno, decís que estáis para nuestra liberación, pero aquí hay gobiernos socialistas, incluso alguno que se designa como medio comunista y no hacen gran cosa, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con Francia y Argelia u otros ejemplos, ¿no? Entonces ahí también había un elemento importante. Y también decir
que desde mi punto de vista panafricanista, porque yo siempre he mi análisis panafricanista, una de las grandes razones por las cuales la República no pudo resistir, o por las cuales Franco tuvo tantos recursos, fue no haber dado la independencia a Marruecos. Que ahora podemos decir que bueno, eso no se planteaba, no, se planteó. Eso en su momento, al principio de nacer la República, se planteó la independencia de Marruecos. Y no se dio la independencia de Marruecos, y claro, ahí pescó muy bien el fascismo, pescó creo que muy bien. Entonces, que si se hubiera dado la independencia, pues seguro que no hubiera podido tener al menos esa parte de apoyo que tuvo el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, eso me sirve para quizás ilustrar un poco las concomitancias y las diferencias, ¿no? La principal diferencia es la que has dicho tú también, que desde los momentos del marxismo o comunismo se considera la clase como el principal vector y la raza, género y otras cuestiones como secundarias, ¿no? Es que yo lo que no creo es que se pueda hacer desagregar ambas realidades, ¿no? Que se puedan separar y decir, pues esto es raza solamente y esto es clase solamente. Todo se mezcla, ¿eh? No hablamos de intersección, que es otra cuestión, ¿no? Porque intersección es cuando sobre una persona confluyen varias opresiones. Esto es un tema. Pero ahora lo que quiero participarles es que esas diferentes opresiones también están interrelacionadas entre sí. Entonces, no hay opresión racial sin clase por medio, sin género por medio, sin todo eso, porque todo eso forma parte de la cultura o la ideología del capitalismo que se expandió a partir del siglo XVI. Entonces lo incluye todo. Incluye el androcentrismo, incluye la clase, incluye la raza, incluye el cristianocentrismo, lo incluye todo. Y entonces está todo implicado de una manera compleja de explicar, ¿no? Pero bueno, es cierto que desde el marxismo pues, se han centrado mucho más en la clase que en otros aspectos, con lo cual han acabado por enfadar a muchos activistas. Y ocurre ahora, un ejemplo lo tenemos con el feminismo. Pues el feminismo afro, que a lo mejor no hay que llamarlo así, a lo mejor también dentro del feminismo afro hay muchos movimientos, por ejemplo uno de ellos es el mujerismo, a lo mejor hay que llamarlo mujerismo, no lo sé. Pero la cuestión es que esa es la gran crítica que se hace también, ¿no? Dentro del movimiento feminista afro, que decir, o negro, decir que, bueno, aquí hay unas feministas que están defendiendo unos derechos y tal, pero luego cuando se trata de nuestros asuntos, no se acuerdan, o miran para otro lado, o nos cogen como tokens, o utilizan la imagen de Angela Davis o lo que sea, pero a la hora de la verdad, cuando las trabajadoras del campo están oprimidas, pues parece que el feminismo no las ve, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las críticas que tuvieron los activistas panafricanistas. Los panafricanistas congresuales, no los de la otra línea cercana al nacionalismo negro, los panafricanistas congresuales y clásicos, son los que luego derivan en la Unión Africana, o sea, la Organización para la Unidad Africana y luego la Unión Africana. Estos, la mayoría, estaban cercanos al socialismo, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría estaban cercanos al socialismo. Y cercanos al socialismo, no todos al comunismo, pero muchos a versiones un poco más moderadas del marxismo o del socialismo, ¿no? Con lo cual, sigue habiendo esos nexos de unión, sigue habiendo esas concomitancias, sigue habiendo esas realidades, pero no sé si algún día realmente, a menos que el propio comunismo o el propio marxismo haga unas reflexiones muy profundas y unos cambios incluso, porque claro, el marxismo también tiene un tiempo ya, quiero decir que tampoco podemos coger las ideologías de hace 200 años y mantenerlas hasta finales 74, porque eso sería como una religión, ¿no? No se trata de esto, ¿no? Entonces, a menos que desde el comunismo, desde el marxismo, se haga una profundización que ya existen, teóricas y teóricos, eso está clarísimo, pues va a ser difícil, yo creo, esa unión, y eso es un poco también lo que explica este libro, aunque este libro, como lo ha dicho muy bien el compañero, va un poquito hacia el lado del comunismo, creo yo, ¿verdad? Y intentar, pues, como romper una lanza a favor de los esfuerzos que hizo la Internacional Comunista por entender esa realidad que les era realmente estructuralmente e ideológicamente un poco ajena, porque en el momento que se gesta el comunismo y el marxismo y todo esto, pues realmente no está muy en conexión con el anticolonialismo, ni está muy en conexión con otros pueblos europeos, ¿no?
Bueno, podría hablar mucho más, pero yo creo que eso es lo que yo podía aportar, explicar lo que es el panafricanismo, porque si no, no entenderíamos entonces de qué va este libro. Entonces, el libro va de muchas personas que estuvieron muy cercanas al comunismo, trabajaron mucho con el comunismo y que en un momento dado derivaron hacia el panafricanismo, o que eran panafricanistas, o que tenían orientación panafricanista y querían que ese proyecto estuviera dentro del comunismo. Y que lo intentaron. Y que se fracasó un poco por ambos lados. Se fracasó un poco por el lado del comunismo, pero también se fracasó un poco por el lado del panafricanismo, que en muchas ocasiones no fue estratégico también. A veces hay que tener alianzas estratégicas y entender que tú puedes estar en una sala, en una asamblea, no tienes que pensar si están igual que todo el mundo que está en la asamblea, ¿no? Habrá que darse la mano en algunas situaciones, ¿no? Entonces, para lo básico y para lo estratégico, ¿no? Y es cierto que muchos panafricanistas, lamentablemente desde mi punto de vista, además yo soy de la línea panafricanista antirracista, y hay muchas personas que dicen que eso no es posible, pero yo digo que sí, pues es verdad que algunos panafricanistas se fueron mucho al esencialismo. Y una cosa, ya digo, es defenderse de los ataques de un grupo que se llama a sí mismo racial, y entonces tú coges esa identidad también racial y dices, pues no somos como decís que somos, y nos enfrentamos a ello. Y otra cosa es creerse ese juego de los colores, como digo yo, ¿no? El juego de los colores, ¿no? El parchís, ¿no? Termino con esto. Para mí el tema de las razas es como el juego de los colores, ¿de acuerdo? Tú estás en el parchís, tú has elegido el rojo, el otro ha elegido el amarillo, el otro ha elegido tal, y entonces hay que ganar, ¿no? Y entonces hay personas que dicen, pero si tú sabes que esto es parchís, ¿por qué no te das de baja? Y digo, no me doy de baja porque hasta que no ganemos todo, yo no me doy de baja del juego. Porque esta es la cuestión. Muchas personas no se salen de la identidad racial porque todavía no hemos alcanzado la igualdad. Cuando alcancemos la igualdad, entonces ya nos quitamos el traje racial. Pero hasta que no alcancemos la igualdad, como tú me has descrito como tal, entonces ahí es cuando yo tengo que demostrar que eso no es así, como tú dices, ¿de acuerdo? Y como tú lo utilizas como categoría de opresión, pues yo lo voy a utilizar como categoría de liberación. ¿Entendido así? Bien. Ahora, si ya se cree, y ya se internaliza, y ya se piensa desde esas ópticas, entonces ahí es cuando está el problema y cuando entran las ficciones, ¿no? Bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Bueno, nada, muy rápido. La compañera Nora, que va a hablar ahora, ha participado con nosotras en un montón de cosas de estas. Ella, bueno, eras de Bellas Artes, ¿verdad? Sí. Es de Bellas Artes. Podemos pintar y leer libros. La verdad que es una persona impresionante que se dedica a un montón de cosas y que además lee un montón de libros y le gusta debatir y tal. Y bueno, yo creo que ella hoy sobre todo nos va a hablar desde el activismo. Nora es del Partido Comunista, concretamente está en la Secretaría Internacional participando mucho y es encargada además de la parte de África. Entonces conoce bastante de este tipo de debates y ya está, ¿qué más puedo decir? Que encantado de tenerte como siempre, Nora, gracias. Muchas gracias. Bueno, y además yo el aporte que voy a hacer, pues eso, soy una persona que ha estudiado Bellas Artes, pero voy a hablarlo desde la experiencia militante, ¿no? Considero que los libros gordos no son solamente para historiadores y gente que tiene pues títulos, ¿no? que tienen muchos conocimientos, sino que creo que además Hakim Adi es una persona muy interesante en sí misma. Es una persona que cuando te da clase o cuando estás en una conferencia suya, es una persona súper cercana, que tiene una capacidad como súper pedagógica de explicarse y luego te hace esto, ¿no? Entonces es como, ¿qué te pasa, no? A mí además me gusta Hakim Adi porque tiene razones para las cuales escribir libros, ¿verdad? Es decir, estos libros son fruto de la reflexión y de la búsqueda de respuestas. Y yo creo que en eso nos tenemos que sentir todas y todos unidos, ¿no? Necesitamos entender el mundo en el que vivimos y por eso el marxismo sigue siendo pues, una teoría fundamental para cualquier movimiento social que quiere luchar contra la injusticia. ¿Cómo es posible, verdad, que nos hayamos criado en un mundo que no comprendemos, que nadie nos ha explicado realmente cómo funciona, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en España, pues con todo este tema del COVID, cuando la gente no entendía lo que eran las competencias, ¿verdad? Cuando se estaban hablando de cosas sobre sanidad. Cuando hablamos de economía, ¿no? ¿Qué es el Banco Central Europeo?
cómo funciona, ¿no?, todo esto. El otro día yo vi un vídeo de un chico que estaba muy enfadado porque le habían quitado parte de su salario, ¿verdad?, para el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una persona que pues no entiende cómo funciona, por ejemplo, una nómina y para qué valen los impuestos. Claro, terminamos sin entender el mundo en el que vivimos y por eso es tan importante tener esa curiosidad para buscar respuestas. Y esas respuestas, pues tenemos la suerte de que Hakim Adi pues ha investigado mucho y además te permite, como bien decías tú, de encontrar tú cómo lo ves. Para ti dices que va un poquito más hacia el comunismo. Claro, yo lo tengo claro, él es comunista. Es decir, él es una persona que estudia esto desde un interés concreto. Él es, pues es uno de los grandes panafricanistas del mundo. Y él cuando en sus investigaciones se encuentra que no sé quién es miembro del Partido Comunista, o no sé quién está en la reunión del Comintern, o no sé quién escribe esto en el Negro Worker, dice, hostia, aquí algo pasa. De hecho, él mismo explica que la razón por la cual llevar a cabo esta investigación es el libro que también os recomiendo de esta editorial sobre Harry Haywood, el bolchevique negro. Es decir, él cuando lee el bolchevique negro dice, pero ¿esto cómo puede ser? Una persona que lo ha hecho todo en el universo, que te dice tranquilamente, pues nada, cuando estaba con Cernuda escuchando a la Pasionaria en Valencia, ¿no?, porque vino aquí a la guerra civil, o que te habla pues de la Segunda Guerra Mundial, o te habla pues de reuniones con los Black Panther, o te habla de, sí, claro, cuando estudié con Ho Chi Minh en Moscú, ¿verdad? Entonces, claro, pues ese tipo de situaciones para un historiador yo creo que tiene que ser súper interesante, es decir, ¿cuáles son los ingredientes que generan en la primera mitad del siglo XX este tipo de conexiones? Y sobre todo, Hakim Adi lo hace no desde el fracaso, no desde, bueno, pues hemos fracasado, sino precisamente de que, y aparte es una de las frases que siempre dice en sus conferencias, que es, el siglo XX nos ha enseñado que el pueblo, que las personas trabajadoras pueden decidir sobre su vida, pueden gobernarse a sí mismos. Hasta ese momento eso no se había demostrado. Es decir, lo que no podemos es caer en que como ahora no vivimos en un mundo de fantasía e ilusión, nada vale para nada y todo lo que ha ocurrido antes termina en fracaso. Es precisamente la historia la que nos enseña a estudiar para el futuro. Y estos son los aprendizajes muy interesantes que además hablan de la conexión que es imposible de dividir entre la situación de los aportes del pensamiento antirracista, antiimperialista y anticolonial dentro del movimiento comunista, ¿verdad? Es decir, todo el movimiento de los años 60, de los derechos civiles, ¿no?, del movimiento Black Panther, etcétera, de Estados Unidos, pues tiene una raíz en Harry Haywood. Y es así, es decir, las tesis que hace Harry Haywood en la Escuela Lenin de Moscú sirven de inspiración para la liberación negra en Estados Unidos. Por eso, cuando estamos hablando de las conexiones entre el marxismo y la raza, o el marxismo y el feminismo, no podemos caer en la trampa de la amnesia producida. Las mujeres que llevan a Angela Davis llevan a una mujer que escribió Clase, Raza y Género hablando de las mujeres del Partido Comunista de Estados Unidos, en donde hablan, por ejemplo, de los grandes aportes teóricos de las camaradas negras, ¿vale?, que hablan de la triple opresión, que es la piedra de toque del marxismo. El marxismo obviamente es antiguo, pero está vivo, porque el marxismo es Ho Chi Minh, que además fue miembro fundador del Partido Comunista francés. El marxismo también es Otto Huiswil, que es de origen sudanés, fundador del Partido Comunista de Estados Unidos. Por lo tanto, hay elementos de luz y elementos de sombra. Decisiones correctas, decisiones que a lo mejor pues, no merecían un aplauso colectivo. Pero la lucha ha existido y los avances han existido. Y eso ha servido para el futuro. Porque el futuro no puede existir sin el pasado. Y el pasado no puede significar solo nostalgia. Tiene que significar también conocimiento. ¿Quién ha hecho algo antes? Yo personalmente, el movimiento feminista, hay veces que inventamos la rueda continuamente. Inventamos la rueda continuamente. Y además empezamos, ¿no?, todo el rato con lo mismo, quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, de dónde venimos todo el rato, ¿no? Es como, vamos a ver, el feminismo se hace las mismas preguntas desde hace muchísimo tiempo. Y lo que nos hace falta es conectar esos puntos. Esos puntos han sido borrados. Y las personas que queremos luchar por la justicia social tenemos que intentar conectar los puntos. Por eso este libro, a pesar de su densidad, es útil. Uno, porque te permite sacar tus propias conclusiones, te permite entender qué cosas se han hecho mal. Por ejemplo, el Partido Laborista, el mismo, que lo que hace es ser el host, ¿no?, de esa conferencia
panafricana, es que lo tengo aquí porque me pareció también para decir un aplauso. Jeremy Corbyn seguramente diría, bueno, a lo mejor eso no es increíble, ¿no? En los territorios africanos, generalmente los habitantes aún no están en posición de gobernarse. La dominación colonial británica aún no ha educado suficientemente a los africanos para el autogobierno. ¿Vale? Es decir, este tipo de pensamiento socialdemócrata está muy claro y tiene una relación que también tenemos que hilar para el presente, lo que hablamos de la historia para el estudio. Han pasado unos 100 años desde estos planteamientos y volvemos a tener una situación internacional y nacional que nos recuerda, ¿no?, a cosas antiguas. Por lo tanto, estos debates son importantes. Estos debates lo que nos hablan es de una situación de guerra. ¿Dónde estuvo la socialdemocracia con la Primera Guerra Mundial? ¿Verdad? Es decir, hay elementos que no podemos olvidar y errores que no debemos repetir porque ya se han repetido. Pero hay elementos que nos permiten avanzar e incorporar. Y yo creo que lo que nos hace falta es luchar contra ese macartismo ideológico para recuperar tradiciones que suponen lo mejor también de la lucha de los pueblos, independientemente de qué ideología puedas tener, ¿no? Yo recuerdo un camarada que a mí me dio clase, Cosmas Musabali, que es, no sé ahora mismo, pero hasta hace poco ha sido el secretario general del Partido Socialista de Zambia. Me acuerdo que hablaba, claro, yo era la única persona europea, ¿no?, de la clase, éramos como 300 personas. Y claro, ahí pues mucha gente pues, de la África francófona, de la África británica, de la África portuguesa, con religiones, con culturas, con idiomas, con muchísima diversidad, ¿no? Y claro, lo primero que siempre tenemos que hacer los marxistas, los comunistas, es quitarle un poco el miedo a la gente porque parece pues, que seguimos comiendo niños, ¿no? Y ahora ya, pues, ya no lo hacemos. Entonces él decía, empezaba su clase diciendo, no es importante si eres o no socialista o comunista, es importante que podamos pensar juntos. Y yo creo que eso representa lo mejor de este proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que además está dominado por el diálogo. Y además muchas veces encontramos excusas. Es que ahora ¿no? tenemos esa situación de derrota. Es que ahora, claro, con las redes sociales es imposible. Es que los medios de comunicación no... Es que todo es muy difícil, ¿no? Claro, cuando tú te pones a analizar y te pones a leer lo que dice Hakimai de lo que tenía que hacer la gente para llegar a Moscú o a Hamburgo a hacer una reunión en donde no te daban la visa, en donde te paraban, porque, vamos a ver, era como una odisea llegar a cualquier sitio a reunirse a pensar, como para que luego no saliera una resolución. Es decir, eso era la guerra. O sea, me he cruzado 55.000 kilómetros, me he cogido 40 barcos, he tenido 4 nombres, me ha perseguido el FBI, el FBI todavía no, etcétera, etcétera, y he llegado hasta aquí, o sale esto, o nada. ¿No? Entonces, realmente tú te das cuenta de que había una necesidad de conectarse, ¿vale? En esa necesidad de conectarse hay una conexión muy importante con el movimiento anticolonial y el movimiento antirracista, ¿no? Es decir, Ho Chi Minh, por ejemplo, que es una persona que en castellano, y guiño a Bella Eterna, deberíamos de leer porque habla de cosas concretas, ¿no? Las personas que al final han aportado al marxismo, a una teoría viva que sigue evolucionando a día de hoy, han sido quienes han hecho cosas. Porque están quienes escriben la historia y luego los que la transforman, ¿no? Yo soy de la segunda tradición. Y por lo tanto tenemos que tirar de ese hilo, ¿no? Cuando intentar unir los puntos. Si tú te buscas las fotografías de la quinta conferencia, ¿verdad? En esa quinta conferencia pues ya estaba, ya ha habido unos cambios. Es una conferencia panafricana obrera. Ahí se dice, los delegados que ya dejen de ser profesores de universidad. Aquí queremos gente organizada, sindicalistas, personas de organizaciones. Queremos hablar con la militancia, queremos hablar con quienes trabajan en la acción, porque al final el marxismo lo que estamos hablando es de trabajar la praxis, es decir, no vale ninguna teoría que nos trabaje en la acción, porque eso no cambia la realidad, ¿verdad? Bueno, pues esa gente que al final viene de movimientos obreros, lo que hacen es una resolución que además en Plumahí se pega con todo el mundo, en donde habla del imperialismo. Entonces es como una resolución antiimperialista y un entendimiento, se conecta desde el movimiento panafricano, ¿no? Desde que hablamos de los congresos, contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo. Y esa resolución, si la leemos ahora, es un diagnóstico absolutamente certero
y actual. Pero más importante, esa conciencia de clase no estaba en disputa, no había ningún problema con las jerarquías y tampoco con las identidades, porque hay un entendimiento de qué y cómo se genera ese racismo, ¿verdad? Es decir, el racismo es el resultado, es la necesidad para la expoliación y el colonialismo, ¿no? Desgraciadamente en España pues tenemos el orgullo de haber creado la ley que permite, ¿verdad?, ir a robar las tierras de otros lugares y que no pase nada. ¿Por qué? Porque no tienen alma, ¿no? Entonces aquí vemos cómo todo empieza a encajar, ¿no? Hay un papa que porque están aquí los españoles y los portugueses ahí chinados porque dicen que uno ha cruzado por las Azores y el otro que no, y estaban enfadados y van al papa a decir que, a ver, que los dos queremos robar el mundo y estamos enfadados, resuélvelo tú. Y entonces termina diciendo el papa, que ya me dirás tú, o sea, es que es todo un poco loco, termina diciendo que hay una tesis, ¿no?, de esa terra nullis, ¿no?, que no existe nada, y que realmente, como esas personas no existen, pues está vacío. Es decir, esas personas no tienen alma, son bárbaros. Entonces, el Papa les dice, pero ir para allá y convertirlos en seres humanos. ¿Qué es ser un ser humano para el Papa? Pues ser cristiano. Esa doctrina a día de hoy, con un Papa argentino, ¿vale? Esas bulas, esos documentos no se han retirado de la Iglesia. Ese es el principio del racismo. El racismo antes, al menos que yo no soy antropóloga, lo que yo he podido estudiar, eso no existía. Estamos en el Mediterráneo, la concepción de Europa no existía, Aquí, si te das cuenta de cómo llega la Biblia a Europa, llega traducida del copto por Argelia. Aquí estábamos que no teníamos nada, no éramos ni capaces de leer el libro sagrado. Y si no es por África, no llega la Biblia, que no sé si darle las gracias o no. Lo que quiero decir es que las cosas están conectadas. A la vez que el Papa hace eso y dice que las personas fuera de Europa Occidental no son seres humanos, empiezan a quemar mujeres. Porque la Inquisición, ¿qué pasa con eso? Pasa al lado. Pasa una cosa y luego pasa la otra. Y a mí por eso me interesa esto. Porque eso de que no somos personas no vale para nada, ¿verdad? Y por lo tanto yo he entrado en interesarme en esto como mujer feminista. Como mujer feminista que, como tú hablas de yo no voy a renegar de ser mujer porque a mí esto en esta sociedad me supone A, B o C. Y efectivamente, estudiando el resto de personas a las que estratégicamente se nos está oprimiendo, pues ahí dices tú, pues tendremos cosas que aprender. Y yo he aprendido de César, he aprendido de Nkrumah, he aprendido de Steve Biko, es decir, de un montón de gente. Pero vamos a casar las cosas y vamos a casarlas en relación con la propuesta del panafricanismo y el comunismo. ¿Qué día es el día de la ONU del antirracismo? 21 de marzo. Vale. ¿Y por qué es el 21 de marzo? El 21 de marzo es por lo de Soweto. Claro, es decir, tú te das cuenta de que, y tú te vas a la página web de la ONU y te cuentan cosas de, bueno, pues nos ponemos en honor a la lucha del apartheid. Bueno, vamos a ver, la lucha contra el apartheid la inician las mujeres. La inician las mujeres contra la ley de pases en el año 52. A las mujeres que van a cuidar, las mujeres negras, pero también asiáticas, porque ya sabemos que no llevaban a gente de la India, y también blanca pobre, la juntaban y la decían, vosotros venís a limpiar mi casa, pero como no sois personas, necesitáis un pase para pasar el checkpoint, para ir a trabajar. Y esas mujeres se negaron, porque decían que eso era apartheid y eso era esclavitud, y ya no querían esclavitud. Mujeres que no sabían leer, que no tenían estructurado una organización estatal, y encima llegaron a la Casa de Gobierno en Pretoria, que solo podían entrar de 2 en 2 porque si no eso ya era ilegal, ¿vale? Llegaron a ser 20.000 mujeres ahí dentro. Llegaron a coger más de 14.000 firmas. ¿Quién representó el inicio de eso? Una unión interracial de mujeres. 4 mujeres, ¿vale? Varias del INC, porque fueron quienes crearon toda esta propuesta, pero también una mujer blanca, una mujer de origen indio, 2 mujeres de color, una mestiza. Y eso es determinante para la lucha contra el apartheid, ¿vale? Y eso es, ese es el origen del día que se celebra, nadie sabe mucho por qué, según Naciones Unidas, ¿verdad? Por lo tanto, los elementos están en movimiento y están conectados. Y este es un intento de conectar esos elementos. De conectar, obviamente, la importancia de Estados Unidos, porque a Estados Unidos
se le metió una caña que flipas, decían, y a Sudáfrica también, le decían, vamos a ver, estamos hablando de la clase trabajadora y de la liberación de los pueblos. ¿Por qué no vienen personas negras, verdad, a estas reuniones? ¿Por dónde están sus problemas? Y es en los años 20 en donde les tiran de las orejas. Y por eso hay una necesidad de entender a nivel internacional lo que ocurre en el mundo. Y hay una necesidad muy grande, además, de financiar la educación política popular, de coger a dirigentes que pueden ser cocineros o pueden ser lavanderos y darles una formación política. ¿Vale? Porque cuando Harry Gatewood escribe, ¿vale?, toda la tesis sobre el Black Belt y toda la situación de la opresión, ¿no?, que tenía el pueblo negro en Estados Unidos, lo hace después de ver lo que estaba ocurriendo en la Revolución Rusa, precisamente porque lo colonial les importaba muchísimo. Rusia, los zares tenían millones de kilómetros, millones de países, y decía esta gente, ¿ahora qué hacemos en Azerbaiyán, ni en Turkmenistán, ni en Turkmenistán? ¿Y esta gente qué le pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo llevamos en la revolución aquí? ¿Cómo llevamos los derechos? Y de hecho hay un libro muy interesante que se llama El proletariado subrogado, que habla de los debates que había en Rusia sobre qué hacer con las mujeres islámicas. Quítate el velo, ponte el velo, quítate el velo, ponte el velo. Claro, decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Tendremos que entender, tendrán ellas que liberarse, tendrán ellas que tomar la decisión, porque si les decimos que se quiten el velo, las van a pegar. Entonces, claro que la idea de la colonia era fundamental en la Unión Soviética, porque tenían que tratar con gente de razas diferentes, de culturas diferentes, de costumbres diferentes, de idiomas diferentes. Y es ahí, en Asia Central, donde Harry Gatewood ve las políticas que se están tomando respecto a esa diversidad y a esa descolonización para dar derechos a esas personas a la vez que son protagonistas del cambio, que eso es otra de las claves. Hay un montón de cosas, yo sé que están mirando la hora, que se han hecho mal, ¿vale? Es decir, los partidos cuando dicen los partidos son la vanguardia de no sé qué, no, la vanguardia es la militancia y es la gente. Y los mejores partidos son en donde las personas damos caña. Y si no, hay un libro que a ver también si traducís a Bellaterra, que es muy bueno, que se llama Organize Fight Win, que salió el año pasado, que es brutal porque habla de la caña que metían las mujeres del Partido Comunista de Estados Unidos al Partido Comunista de Estados Unidos. Y aparte decían, te lo voy a publicar en el periódico en la portada y me voy a meter con que esto no nos estáis haciendo caso. Hablar de organizar con una visión sindical más allá de los sindicatos, a las personas de la informalidad, de poner en el centro a quienes están organizando la lucha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que porque no son personas que tienen carreras no pueden ser dirigentes de algo? Pues es que las señoras empleadas de hogar montaban unas que eran alucinantes. Entonces tenían que estar en el centro de la cuestión. Por eso yo creo que esto nos ayuda para entender todas esas uniones. Nkrumah financia, apoya y ayuda un panafricanismo que se adelanta y intenta en muy poco tiempo evitar lo que ha ocurrido, que es el neocolonialismo. Es decir, él escribe un libro fundamental para todas y todos y entender el mundo hoy, que como comunista que era Nkrumah, lo que hace es contestar en el tiempo a Lenin. Como decimos, ¿no? Lenin escribe el imperialismo, el estado más alto del capitalismo, y Nkrumah luego escribe el neocolonialismo, el estado más alto del imperialismo. Y empieza a hablar de que una cosa es la independencia, y otra la independencia formal, y otra cosa es cómo conseguimos quitarnos a esta gente europea terrible de encima, ¿verdad? Bueno, pues ahí habla de analizar las bases militares. Cogemos ahora mismo el librito de Nkrumah y nos ponemos a analizar África. Las bases militares que tiene Estados Unidos y África. La situación, la correlación de fuerzas que hay, por ejemplo, respecto a las instituciones, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo en la zona del Sahel. Las críticas a ECOWAS, ¿no? Es decir, tú te das cuenta de que todo eso sigue estando hoy en día en la lucha de los pueblos. Y sobre todo, lo que esto nos permite entender es que no podemos desde la izquierda y desde Europa pensar que somos lo que no somos. El pensamiento panafricano nos ayuda y nos inspira para pensar qué es Europa. Y ahora hay elecciones europeas. ¿Qué es Europa? Europa es... ¿Me están grabando? Horrible, ¿vale? Europa es algo horrible. Y en Europa lo que tenemos que pedir las europeas y los europeos es una Europa decolonial. Es una Europa que respete la soberanía de los pueblos. Es una Europa
que no, que no puede pasar lo que está ocurriendo con el acuerdo de migración y asilo. Es decir, tenemos que pensar, vernos reflejados en estas propuestas panafricanas, que la propuesta de Nkrumah son unos Estados Unidos de América, de África, en donde hay una moneda común. ¿Qué pasa con el franco CFA? Que lo están quitando, ¿verdad? ¿Cuánto ha costado a Senegal tener elecciones? Porque claro, cuando hablamos de fracaso, hombre, fracaso es también pues cuando matan a todo el mundo. Porque eso no lo podemos decir que no ha ocurrido. Porque ¿qué le ha pasado a Lumumba? ¿Qué le ha pasado a Sankara? ¿Qué le ha pasado a Steve Biko? ¿No? Es decir, tenemos que ver que todo eso ha generado raíces. Y con esto es que podemos hablar de un montón de cosas. La unión de clase es precisamente lo que se centra esto. Lenin, que es un poquito posterior a Marx, enseña al mundo que el marxismo no es occidental, que el marxismo no es europeo, que solamente esto se puede poner en práctica analizando la realidad concreta de cada uno y cada uno de nosotros. El hecho de ver a un país feudal nivel el siglo XIII, en 1917 eran el siglo XIII, con pequeños lugares, ¿vale?, industrializados, que sean capaces de levantarse y generar un gobierno propio, organizado en soviets, que son comunas, ¿no?, comunidades, como asambleas, con las tesis con las que lleva la unidad del campesinado y el proletariado, es decir, las personas que tienen mono azul o trabajan en una ciudad, es lo que lleva al éxito. Y es lo que se adapta en China, y es lo que se adapta en un montón de lugares. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el marxismo son ideas vivas que se ponen a prueba en la práctica, porque, como dicen los historiadores, las cosas han existido, aunque quieran que no nos acordemos, y que luego se pueden evaluar siempre para hacer mejor. Pero Lenin ha sido la inspiración, y de nuevo, gente como Ho Chi Minh, gente en Latinoamérica, han sido quienes han planteado luego las situaciones concretas, las resistencias en América Latina. ¿Vale? Hay gente muy interesante, hombres y mujeres, porque hablando de mujeres, la primera, ¿no?, conferencia panafricana ya estaba Ana Julia Cooper, ¿no? Estamos hablando de mujeres que ponen rojas a sus compañeros negros antifascistas. Es decir, que aquí todo tiene una vueltita. Aquí la crítica lo que tenemos que hacer es asumirla y mejorarla y no cometer los mismos errores. ¿Quién quiere ser el Partido Laborista hoy? Diciendo, no, es que los africanos no están preparados para autogobernarse, ¿verdad? Porque claro, eso es antimarxista, eso es hablar de que la gente pobre es así perpetuamente, permanentemente, y no sabemos por qué. Y lo que nos ofrecen estas miradas es entender el por qué y el cómo. Y el por qué se producen mujeres. Porque, ¿sabes? Lo de medirte los cerebros y decir que las mujeres éramos tontas y tal, también se lo hacían a las personas negras, eran las mismas estrategias. Era la biología, la religión y la filosofía. Porque Locke, que es uno que también se le estudia mucho y era una bazofia, también decía unas cosas que eran para aplaudirle. En resumen, lo que tenemos que entender es: esto no es una lucha ajena, esto no es una lucha del pasado, esto no son cosas que simplemente salieron mal, estos son elementos que nos dan clave. El negro Borger se imprimía en Hamburgo y vosotros sabéis lo que costaba que fuera por todo el mundo. ¿Por qué se podía hacer? Por los sindicatos. Porque en Hamburgo estaba dominando a los comunistas el sindicato de los estibadores, gracias. Y al final ahí lo metían el periódico y llegaba a Sudáfrica y llegaba a un montón de lugares, ¿verdad? Por lo tanto, las condiciones nunca han sido las mejores. Y yo sé que los medios de comunicación y que TikTok y que no sé cuánto, pero mira, lo que nos dice Hakim Mahdi es: esto ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido ha existido. Y lo que ha existido nos tiene que ayudar para hacerlo mejor. Y además, lo que se hace una vez, se puede hacer 2 veces, ¿no? Que es lo que nos cuentan en el gimnasio. Si un día has corrido 30 minutos, al día siguiente correr menos 30 minutos. Pues eso yo creo que es un poco el camino que nos da. Simplemente quiero terminar con 2 cosas porque ya está. Si no, esto es un poco largo. A ver. Para que hablemos, ¿no?, de cómo estas ideas están vivas, cómo toda esta gente, que además
lo que hace Hakim Adi es hablar de individuos, pero hablar de individuos, como bien has dicho tú, haciendo un análisis marxista, ¿no? Es decir, ahondando en un elemento y tratando de trabajar todos los tentáculos y las conexiones y poniendo en evidencia las contradicciones en ese movimiento y en el paso del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, esto que está ocurriendo, que ha ocurrido, nos tiene que hacer entender la importancia clave de África en este momento. Si la American Strategy de este año dice que en África se está jugando, ¿no?, el futuro del planeta, diciendo que es el futuro del imperialismo, ¿verdad?, que tiene que ver con lugares, es decir, con lugares claves estratégicos, bases militares, etcétera, y con recursos, pues nosotras y nosotros tendremos que entender por qué es tan importante, ¿verdad? Bueno, pues simplemente leeros una cosa que me llama la atención. Las preguntas que se hace mi generación son las siguientes. No entendemos cómo África, con tantas riquezas en su suelo y una naturaleza tan generosa, con mucho sol, agua y abundancia, África hoy es el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuesta. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Hoy nos enfrentamos a las formas más bárbaras y violentas del neocolonialismo y del imperialismo. La esclavitud todavía se nos impone. Nuestros predecesores nos han enseñado que el esclavo no es capaz de asumir su rebeldía. El problema es ver a jefes de Estado africanos que no aportan nada a la lucha de sus pueblos, líderes que cantan al son del imperialismo siendo tratados como si fueran sus ministros y tratados como hombres que no respetan los derechos humanos. Estar hablando aquí no es suficiente para nosotros y es vergonzoso. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan el instrumento. Nuestros pueblos han dicho basta. Dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo. Patria o muerte, venceremos, gracias camaradas. ¿Quién ha dicho esto? Esto ha sido dicho en julio del 2023 por Ibrahim Traoré en Burkina Faso. Estas ideas están vivas, la lucha en África es ejemplo de organización y de valentía en condiciones que no nos podemos creer cuando nos da pereza ir a una asamblea por la que llueve, y Europa tiene muchísimo trabajo que hacer para cambiar la situación, no solamente por responsabilidad, sino porque además en España también somos África, porque somos bicontinentales, y creo que tenemos que utilizar la situación concreta de este país para seguir avanzando, no solamente con el tema de regularización ya, sino hacer una campaña para otra Europa en donde esto también hagamos nuestra parte, que es desde el centro de la bestia cortarle la cabeza. Así que viva el panafricanismo y leeros el libro. Gracias. Porque ha tenido un problema familiar, pero me alegro porque quedan 15 minutos para que nos echen de la librería. Si no hubiera sido muy pesado. Así que nada, quedan 15 minutos. Si a alguien le apetece preguntar, debatir, participar, pues el espacio está abierto a quien quiera, por supuesto. Pero vamos a tomar... Usa el micro para las preguntas. Ah, sí, que hay un micro. Sí, también vamos a ir a tomar algo, vamos, que si no apetece hacerlo aquí, claro, podemos tomar algo fuera y charlar, como queráis. Carlos, adelante. Gracias. Buenas tardes, ya nos conocemos. Yo soy un activista político desde 15 años, tengo 64, llevo ya tiempo en estas tareas. Me sorprendía mucho siempre, bueno, yo en mi juventud conocí a los líderes africanos, porque era de los 60 y era el momento donde estaba en furor por su liberación de la descolonización de África. Conocí a los líderes importantes, o sea, a Sankara, a Lumumba, a Cabral, tal cual, pero nunca hubo justicia sobre ellos. Y llevo 3 años, más o menos, con Nora y con otras compañías africanas, trabajando en una jornada sobre el pensamiento africano. Y ahí empecé a conocer pues, cosas que me sorprendían mucho, por ejemplo, lo que decía también Sille o lo que decía Nora, es decir, la cantidad de compañeras, de grandes mujeres que han trabajado contra la descolonización, que han luchado en momentos de liberación, que han participado en el activismo político. Yo, por ejemplo, sorprendí mucho que todo el mundo conoce a Sankara, pero nadie sabe que en su gobierno la mitad de los miembros eran mujeres con un papel importantísimo en ese gobierno, en el gobierno de Sankara, ¿no? Eso se desconoce totalmente. Y otra cosa, y es que para la mujer, pues eso, hay que otra cosa se desconoce mucho al momento de
de izquierda en España, por ejemplo, sabemos mucho de Latinoamérica, por vinculación histórica, religiosa, el idioma, también es importante. Conocemos también mucho, cada vez más, sobre Asia, por el tema de la importancia de China, la relación con China a nivel económico, y social, y demás, pero no se habla nada, desconocemos todo de África. Y estamos a 500 kilómetros, vamos, menos, de África, ¿no? A 12 kilómetros. Pero de centro de África Central a 1000 kilómetros, no sé cuánto ahora, 1500, ¿no? Que tampoco es No se suma. una distancia muy corta, relativamente. Y no conocemos nada de África, no hablamos de África. La sociedad de izquierda en España no se habla de África, para nada. Y yo en mi partido, yo soy comunal del TCE, pues yo empecé a hablar hace 3 años, con esta jornada de africano, que estuvimos haciendo 2 años de jornada, hicimos como 14 jornadas, una mensual, ¿no? Sobre hombres y mujeres de la lucha africana, ¿no? Y sin embargo, mi partido no hablaba de cosas y la gente desconocía. No es que ya conociese el contenido y la lucha, sino que desconocía incluso nombres, no sabía nada de África, ¿no? Y eso es una cosa también que tenemos que resolver en esos debates sociales, ¿no? En España. Entonces, un poco... Y luego una cosa también me quería preguntar cuál es vuestro análisis. Porque se dice que en el año, cuando tenía la Guerra Mundial, o antes, en el 39, hay una ruptura entre el movimiento político representado en la Unión Soviética, los populares, y África, ¿no? Has comentado tú, ¿no? Pero luego, sin embargo, en los años 60, 70, 50, hay cantidad de líderes y activistas africanos que van a estudiar en la Unión Soviética. ¿Cómo se refleja eso un poco, esa otra vuelta a relacionarse y a implementar esos conocimientos políticos y sociales de vuelta a África? No sé si alguien más, claro, para allá. Yo, bueno, a ver, la relación entre... A ver, yo no romantizo tampoco Rusia, quiero decir, no voy a romantizar Rusia como país. Una cosa son los ideales del pueblo y las ideologías, y otra cosa son las estructuras políticas. Entonces Rusia sí en su momento pues tuvo mano en el continente africano, en el momento de la Guerra Fría, en algunos momentos mejor, en otros momentos peor y incluso bastante mal, ¿no? Y ¿cómo se sustancia eso? Bueno, se sustancia en que hubo pues una serie de guerras en el continente africano en las que estaba en pugna el capitalismo y el socialismo. Pues, lo más notorio, lo más conocido, Angola y Mozambique quizás, y también un poco el Corno de África en general, ¿no? Fueron los puntos, vamos a decir, calientes de fricción de las dos ideologías, ¿no? Había un intento, efectivamente, de expandir el socialismo en el continente africano, y hubo líderes africanos que lo adoptaron, particularmente, ya lo he dicho, Nyerere, por ejemplo, con una versión local propia, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque realmente tú no puedes copiar una cosa de Rusia en Tanzania, porque es que son dos historias diferentes, o sea, esto es así, ¿no? Pero también había un intento geopolítico de hegemonizarse, eso es así también, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco una mezcla, ¿no? El resultado, pues al final, está ganando el capitalismo, clarísimamente, o sea, no se dice que tiene pues todos los efectos negativos que ya conocemos. Entonces, pues, pero es que claro, Rusia también perdió su hegemonía con la caída del muro de Berlín, ya sabemos toda esta historia, ¿no? Y luego pues ahora tenemos un nuevo actor que es China, que bueno, es comunista, vamos a decir la verdad. Ya me gustaría que lo fuera, a lo mejor a muchas personas me gustaría que lo fuera, pero comunista, a nivel político quizás sí, pero a nivel... No abras ese melón que nos tenemos que tomar la cerveza. Bueno, yo, a ver, yo lo que vengo a decir es que al margen de las influencias externas, el continente africano forma parte de la historia y tiene agencia propia y tiene ideas propias. Y las personas africanas, tanto en África como en la diáspora, aportan a la liberación, también aportan al mal, porque ha habido individuos por ahí en la historia, pero aportamos a la historia colectiva de la emancipación de los pueblos, etc. No se puede entender, por ejemplo, el siglo XX sin la lucha por los derechos civiles, no se puede entender el siglo XX sin la lucha anticolonial, y todo esto son realidades a las que hay que dar crédito también a quienes fueron sus protagonistas, ¿no? Lo mismo que estamos hablando de las mujeres, ¿no? Tan silenciadísimas en la historia, particularmente en el panafricanismo, ¿no? Pues es que a las personas africanas se les ha quitado la cualidad de seres históricos. Y por eso no sabes nada, no sabíais, no se conocía, porque en los libros de historia, tú coges un libro de historia y si te habla de África, si tiene 500 páginas hay 10,
Y la mayor parte, pues, después de la llegada de los europeos y todo esto, ¿no? Yo lo que digo, mira, si esto es un libro de historia de África, esto es el esclavismo. Esto. Y esto, el colonialismo. Y esto, las independencias. El resto es la historia de África antes. ¿De acuerdo? Historia, ¿eh? Cuando hablo de historia me refiero que tenemos testimonio, incluso escrito, de lo que estaba pasando. Entonces, es esta realidad de que no tenemos que estar analizando, voy rápido, no tenemos que estar analizando el continente africano siempre en clave de lo que pasaba fuera y cómo influía lo que pasaba fuera en el continente africano, sino también tenemos que analizar el continente africano en base a lo que está pasando dentro, lo que crean las propias africanas y africanos y cómo eso va al resto del mundo también, y cómo esas ideas que están en ese magma, pues por ejemplo hemos hablado de la teoría del sistema mundo, es una teoría afro. Es una teoría, claro, luego lo coge en la escuela alemana y tal, y dicen que, bueno, que cosas suyas y tal. Pero es una teoría, bueno, al principio reconoce que es una teoría afro, por cierto. Pero eso o Eric Williams, o tantas otras cosas, tantas aportaciones, ¿no? Desde el mundo afro en general, africano y afrodescendiente, que tenemos que leerlas en su propia entidad, no solo efectivamente, como consecuencia de la influencia de otros, que también, eso, estamos en el mundo, no estamos aislados, pero también en su propia entidad y cómo transforman desde África al resto del planeta. Pero bueno, el tema del comunismo es muy complejo y ya digo, a partir de la caída del muro de Berlín, pues casi que se cayó casi todo, ¿no? Pero bueno, aspectos muy positivos de los marxistas en el continente africano, por ejemplo, la intervención de Cuba en Angola y cómo eso creó un efecto dominó que acabó con el apartheid, ¿no? Eso, o sea, que hay muchos aspectos positivos que señalan, ¿no? Y luego he hablado de China, en clave de que China no es comunista, pero me parece, voy a decir dos frases, me parece súper interesante cómo ha habido una crítica tan feroz a la presencia china en el continente africano, y claro, ¿quiénes son los que critican? Los excolonos, dicen, nos están quitando el negocio, y claro que China va a ir a hacer negocios, ya lo sabemos, pero la verdad, mira, hay que decir, hay dos cosas que hay que decir. Rusia, ya digo que no la romantizo, porque tuvo su colonialismo interno, en Siberia, en el centro de Asia, todo eso, pero Rusia, y es una cosa que sorprende a muchas personas cuando decimos, no participó en la esclavización y no participó en la colonización de África, ni en la de América. Rusia no participó en nada de eso, y China tampoco. China no se conoce que esclavizase a nadie, y no se conoce que invadiese ningún país africano. Y pudo hacerlo, que en el siglo XVI China, cuidado, que tenía la flota más potente del planeta Tierra. O sea, y vamos, se dedicaban a explorar medio mundo, o sea, que podían haberlo hecho. Entonces, yo siempre lo analizo desde el punto de vista de siempre creer el ladrón que todos son de su condición, ¿no? China está creciendo, no lo está haciendo desde supuestos comunistas, eso lo tengo clarísimo, pero no es una amenaza hoy por hoy para el continente africano. Y Rusia tampoco es una amenaza, a pesar de que en los 70 y los 80 sí que había esa guerra fría y esos intereses, pero esas dos grandes potencias no son una amenaza. Y gracias a lo que has dicho de Ibrahim Traoré, porque sí puede haber esas revoluciones en el Sahel, es también porque tenemos otros socios internacionales que no son necesariamente los antiguos colonizadores, ¿no? Entonces, en este caso Rusia, ahora, que es una Rusia capitalista, vamos a decir la verdad. Hombre, claro, vamos a ver, es que la gente cuando estamos en 2024. Claro, la gente se atasca en los años 60. Entonces, pero bueno, de todas maneras, que necesitamos esos aliados internacionales para la lucha contra el capitalismo y sobre todo el imperialismo en general, ¿no? Y los aliados internos, los aliados internos que desde aquí vean las injusticias que se están cometiendo, ¿no? Y participen. Ya no ir a salvar a los pueblitos africanos, toda esta tontería de Salvador Blanco, no va de esto, va de ustedes miren sus gobiernos que están haciendo en el mundo y cómo están gestionando el colonialismo y cómo pueden desmantelarlo desde dentro y cómo podemos desmantelarlo desde fuera. Mira, vamos a ver, Francia es horrible, ¿verdad? O sea, quiero decir, a nivel geopolítico no nos gusta. Bueno, yo creo que tenemos un montón de cosas que hacer en este sentido, dentro del Parlamento Europeo, dentro de Europa, hay que sacarle los colores. Que siguen hablando de fraternidad, igualdad y no sé cuánto. No sé si me explico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pueden hacer eso y dar lecciones de geopolítica y de civilización y de democracia y estar
metido en la guerra del Congo con dinero para los M27 de Ruanda, meter toda la movida de la operación Barkhane, porque Estados Unidos puede meter cada año 6.000 millones de dólares en una organización supuestamente para la colaboración del África del Sahel y no pasa nada. Es decir, hay elementos que tenemos que poner encima de la mesa y decir que Europa no quiere tener ese rol, igual que lo que está ocurriendo con el Mediterráneo, lo que está ocurriendo con las políticas migratorias, y eso yo creo que lo tenemos que dejar muy claro. Las relaciones cambian porque el mundo cambia, pero lo que ha demostrado siempre África es que, a pesar de tener simpatías y alianzas, lo que hacen es luchar por su dignidad y mirar al resto del mundo para tener dignidad como el resto del mundo. Y nos están dando una lección en Sudáfrica con el caso de Palestina, que es un ejemplo de cómo tenemos que cambiar nuestra mirada a África. Igual que tenemos que entender que África no es solamente la África subsahariana, expresión que es horrible porque parece que son peores o que son... No, pero para que nos entendamos, si hay un término mejor lo aprenderé. África no mediterránea. África no mediterránea, pero claro, no mediterránea son muchas cosas. Pero sí que tenemos que entender que el panafricanismo lo que propone es pues una alianza entre también los países del Magreb. Es decir, que es una visión que tiene que hablar de fronteras, de comercio, de recursos. Y recordemos en la situación de hoy lo que decía Nkrumah, es que el proyecto panafricano se está jugando en el Congo, con los recursos. Es decir, ahora mismo tenemos que hablar de que estamos a favor, obviamente, para que termine, ¿vale?, el colonialismo israelí con la alianza de Estados Unidos. Palestina tienen que dejarla ya en paz y esa gente se tiene que terminar, ¿no? Y tenemos que realmente resolver esto. Y además tenemos que demostrar que Naciones Unidas tiene que valer para algo, ¿no?, porque si no es muy complicado. Pero la situación, lo que estamos viendo que ha hecho Sudáfrica significa hablar de cosas que vienen hablándose mucho tiempo, que es cómo funciona Naciones Unidas. ¿Cuántas veces se han puesto a criticar el tema del veto tan salvajemente como ahora? Es decir, hablando de la democracia interna de esa organización mundial para la paz y para defender lo que es el derecho internacional. Están haciendo cosas muy importantes en ese sentido. Y yo creo que es el momento de hablar del Congo, de decir, Palestina también, pero el Congo también. Y tenemos que ponerlo encima de la mesa. Porque explican muchas cosas que tiene que ver con Tesla, que tiene que ver con Shell, que tiene que ver con Francia, que tiene que ver con Bélgica. ¿Y sabéis quién ha salido, quiero recordar, el 22 de febrero a la calle? En la capital, las mujeres. Porque no puede ser, esto se lleva arrastrando muchísimos años y la gente está naturalizando esa pobreza, naturalizando la explotación, naturalizando la violencia, el expolio. Y yo creo que tenemos que empezar a entender esos elementos estratégicos y no decir, bueno, Palestina sí, pero el Congo no. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que pensar algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es tan importante? ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer como Europa y que el panafricanismo nos da un mogollón de claves para pensar a nivel creativo qué queremos hacer. ¿Vale? Entonces nada, leeros el libro, podéis leerlo, seáis comunistas o no seáis comunistas, es muy interesante. Vale, muchas gracias.